Te escuchamos. Listo. Vamos a ver esto. Ahí está. Buenos días, mi nombre es Milena Pertús. Soy residente de primer año de reumatología del Hospital de Clínica. El artículo que les vengo a traer hoy fue publicado en la revista Rheumatology, un artículo que se publicó ahora en agosto de 2020. Fue realizado en Turquía. El título que lleva es la medición de la pared de la vena femoral como una herramienta diagnóstica para la enfermedad de Behçet. Sabemos que la enfermedad de Behçet es una enfermedad vascular que afecta tanto vasos venosos como vasos arteriales, con predominio de los vasos venosos, pero que además de esto está lleno de muchas manifestaciones, principalmente las úlceras orales y otras, pues lo que son las úlceras genitales, las manifestaciones cutáneas, manifestaciones gastrointestinales, pero como herramienta diagnóstica o objetiva tenemos más que todo lo que es el fenómeno de Patergia. Pero el fenómeno de Patergia no es fidedigno solo de la enfermedad de Behçet, pues también se encuentra en el síndrome de Sweet o en el pioderma gangrenoso, pero también suele ser mucho en el Behçet que da negativo el fenómeno de Patergia. Entonces esa herramienta diagnóstica por ahí nos bajaría un poco los criterios de clasificación del Behçet. Lo que busca este artículo o el objetivo es investigar el rendimiento diagnóstico del grosor de la vena femoral común utilizando la ecografía Doppler como un método fácil y rápido en la enfermedad de Behçet en comparación con grupo control. En el grupo control, ellos ahora más adelante vamos a ver, incluyen pacientes con múltiples enfermedades reumatológicas y también pacientes sanos. La importancia de este artículo, como dije, es que la mayoría de veces el diagnóstico de Behçet se lleva a cabo mediante experiencia o práctica clínica y en muchos el único objetivo que tenemos es el de Patergia y en muchos da negativo. Y esto empezó a investigarse por varios artículos que se hicieron, principalmente uno que se llevó a cabo el año pasado. Ese artículo publicó un caso donde se observó un paciente con enfermedad de Behçet con mucho dolor en la parte de la pantorrilla. Cuando le hicieron la ecografía Doppler no encontraron trombosis, pero sí encontraron engrosamiento en la pared posterior de la vena poplitea. Así que este artículo, que se llevó a cabo, como digo, en Turquía, tomó 152 pacientes con enfermedad de Behçet como grupo caso, y como grupo control entraron 27 pacientes con espondilitis anquilosante, 23 con vasculitis sistémica, 18 con Takayasu y 5 con poliangiitis granulomatosa, 42 pacientes con síndrome antifosfolípido, 29 pacientes con insuficiencia venosa sin subyacente sistémico, 25 pacientes con trombosis venosa profunda no inflamatoria y 51 controles sanos. Entonces, lo que se hizo básicamente en este artículo fue comparar ese grupo caso con el resto del grupo control. Ellos lo que hicieron fue medirle el espesor, el engrosamiento, perdón, de la pared posterior. Tomaron la pared posterior básicamente porque lo describían como que tenía menos, como si hubiese menos interferencias que en la pared anterior. Y como punto de corte, por los artículos que se llevaron a cabo anteriormente, se vieron que un punto de corte mayor de 0.5 milímetros, o sea, un engrosamiento de la pared mayor de 0.5, se veía más en los pacientes con enfermedad de Behçet. Entonces, entre los pacientes, siguiendo en el grupo de estudio de los pacientes, de los incluidos, de los pacientes con enfermedad de Behçet, o sea, de los 152, 89 tenían afección de órganos principales. Entre estos, un 53% de origen vascular, un 19% ocular, 7% neurológico y 3.3% con manifestaciones gastrointestinales. Aquellos pacientes que tenían afección de órgano importante estaban bajo tratamientos inmunosupresores. Los pacientes con solo manifestaciones mucocutáneas estaban usando colchicina o tratamientos locales. Y de esos 42 pacientes con SAF que había descrito anteriormente, 28 tenían trombosis vascular y 15 tenían morbilidad por embarazo. Hay una cosa que vale aclarar y es que ellos en el estudio, como sabemos que el ultrasonido, la ecografía, es un método muy dependiente del operador. Ellos antes de realizar el estudio lo que hicieron fue ver la coordinación o la concordancia que había
interobservadora e intraobservadora. Es decir, fueron dos radiólogos con los que realizaban las ecografías, dos imaginólogos, perdón, que realizaban las ecografías. Entonces lo que hicieron fue que escogieron 10 pacientes que tenían enfermedad de Behçet y esos 10 pacientes, los dos imaginólogos los veían en días consecutivos y así veían si había concordancia entre uno y el otro. Esa es la interobservadora. Y la intraobservadora lo que hicieron fue que un mismo imaginólogo vio los 10 pacientes un día y ese mismo lo veía al día siguiente. Y veían también la concordancia en la medición del engrosamiento. Y la concordancia en este artículo fue básicamente casi el 100%, tanto intraobservadora como interobservadora. Siguiendo un poco acá, vemos acá la tabla de las características clínicas de los pacientes en los diferentes grupos de estudio. Observamos en la enfermedad de Behçet, más o menos el rango de edad fue de 35 años, un poco mayores en la parte de trombosis venosa profunda no inflamatoria, que fueron 42 años. El género masculino estuvo predominante en lo que fue la enfermedad de Behçet y en las otras enfermedades, salvo en el síndrome antifosfolípido, que fue mayor en el grupo de las mujeres, 31 versus 12 masculinos. En cuanto al índice de masa corporal, se mantuvo más o menos entre 26 y 29. En cuanto a los fumadores, el porcentaje fue más o menos 35%, un poco mayor en los pacientes que tenían espondilitis anquilosante con 46%, y en el grupo de trombosis venosa profunda también fue mayor en 64%. En cuanto a la medición de la pared posterior de la vena femoral común, donde, no sé si mi cursor se ve bueno, donde observamos la parte mayor en la enfermedad de Behçet. Como dijimos, ellos habían tomado un punto de corte de 0.5 milímetros, que era el que habían observado en los otros artículos, que se habían asociado más con la enfermedad de Behçet. Y si observamos en esta tabla, vemos 0.77 para el miembro inferior derecho y el izquierdo 0.78. Si las comparamos con el resto de enfermedades, incluso con el grupo control sano, ninguna superó el 0.5. La que estuvo un poco más cerca fue el síndrome antifosfolípido, que tuvo 0.49 en el derecho y 0.49 en el izquierdo. En esta figura, básicamente lo que muestra es lo mismo, muestra el predominio que hubo de ese mayor de 0.5 en la enfermedad de Behçet, seguido por el síndrome antifosfolípido, mientras que en el resto de enfermedades y en el grupo control no superaron el engrosamiento de 0.5. Bueno, en esta tabla lo que buscaban era mostrar la sensibilidad y la especificidad de este estudio, y empezamos acá con la vena femoral común derecha. Observamos, compararon lo que fue el grupo de la enfermedad de Behçet con el grupo todo en general de control. La enfermedad de Behçet con los controles que estaban saludables, Behçet con síndrome antifosfolípido, Behçet con espondilitis anquilosante, Behçet con trombosis venosa, con insuficiencia venosa y con vasculitis sistémica, que estaba incluida lo que era Takayasu y polenginitis granulomatosa. Y como vemos, 137 pacientes con enfermedad de Behçet estaban mayor de 0.5 milímetros, tenían más de 0.5 milímetros engrosada la pared posterior de la vena. Si comparamos con todos los grupos, por eso tengo marcado un poco lo que es la tabla en este cuadro rojo, porque los que más tuvieron ese engrosamiento comparado pues con la enfermedad de Behçet, lo que más se acercó fue el síndrome antifosfolípido, donde 21 pacientes tenían ese engrosamiento mayor de 0.5, mientras que el resto de los pacientes se mantuvo en 1, 3, 2, los que se encontraban con ese más de 0.5. Esto con una sensibilidad del 90% y una especificidad mayor del 80%, que es lo que observamos acá. Y en cuanto al valor predictivo positivo, en el derecho fue casi 79.2, este es el izquierdo, un valor predictivo de 76.5, y como vemos en el izquierdo fue básicamente lo mismo. El que más se acercó de pronto a tener ese engrosamiento de la pared fue el síndrome antifosfolípido en 23 pacientes. Todos, como dije, con una sensibilidad de 90 y 80. Y la especificidad, que es la diferencia, cuando obviamente en el síndrome antifosfolípido fue de 46%, que era el que más se acercaba a tener ese engrosamiento. En esta figura
bueno, lo que nos muestra es la alta sensibilidad y la alta especificidad que se vio cuando se compararon con el resto de grupos controles. Casi un 90 y un 80%. Bueno, lo otro que se realizó en el estudio fue que ellos agruparon de acuerdo a la probabilidad. Hicieron más o menos 3 grupos, unos que eran con un engrosamiento menor de 0.5, que lo clasificaron como baja probabilidad de tener enfermedad de Behçet, entre 0.5 a 0.75, que era una probabilidad media, de 0.75 a 1, una probabilidad alta, y mayor de 1, una probabilidad muy alta. Entonces lo que hicieron fue dividir el grupo que tenía la enfermedad de Behçet y el grupo que no tenía la enfermedad de Behçet. Y se dieron cuenta que en el grupo de la enfermedad de Behçet, casi un 80%, o sea, los que tenían más de 0.5 entre probabilidad media y probabilidad alta, estaban en este grupo del 0.5 de engrosamiento. Mientras que los que no tenían enfermedad de Behçet predominaban en el grupo menor de 0.5, que como vemos acá es casi un 75-80%. Lo mismo ocurrió en la vena femoral común del lado izquierdo. Esta es una figura que básicamente ejemplifica la tabla anterior. Lo que busca o lo que demuestra es los grupos que decían baja, media, alta y muy alta probabilidad. Y vemos acá que apenas empieza a aumentar el diámetro, el engrosamiento, perdón, mayor de 0.5, empieza a aumentar la probabilidad de tener enfermedad de Behçet. Bueno, siguiendo con los resultados, hubo un 20% de los pacientes que tuvieron el diagnóstico reciente de enfermedad de Behçet en los últimos 12 meses. Estos se compararon con los que habían sido diagnosticados no recientemente, es decir, no en los últimos 12 meses, sino antes, y no hubo ninguna diferencia entre el engrosamiento de la pared de la vena. Básicamente la derecha fue 0,78 en el grupo que fue diagnosticado recientemente, y en el grupo que ya tenía más tiempo de diagnóstico fue exactamente lo mismo, 0,78. Y en el izquierdo fue 0,75 en el grupo con diagnóstico reciente y 0,78 en el grupo que había sido diagnosticado mucho antes. También lo otro que se hizo en el estudio fue que compararon la medición de esa pared posterior con la positividad de la prueba de Patergia. Entonces, se hizo la prueba en 119 pacientes, 76 pacientes fueron con prueba positiva. De esos 43 pacientes que habían tenido una prueba de Patergia negativa, 36 se les hizo la ecografía y 36 tenían un valor de espesor más alto que los valores de corte, lo que sugiere que cuando tengamos una prueba de Patergia negativa, se podría utilizar la medición del engrosamiento de la pared, la medición de la pared posterior de la vena, perdón, y puede ser una herramienta diagnóstica. Bueno, 10 pacientes, como habíamos dicho, los que tenían afección orgánica habían sido tratados con inmunosupresores, que fue lo que dije al comienzo. 10 pacientes fueron tratados con corticoides, con una dosis de 0.5 a 1, 4 que tenían trombosis venosa profunda, 3 con uveitis, 1 con trombosis del seno dural, 1 con trombosis pulmonar y 1 con eritema nodoso refractario. Todos estos pacientes, además de los corticoides, recibieron azatioprina, excepto el de la trombosis pulmonar, que recibió ciclofosfamida. Lo que hicieron fue que midieron en esos 10 pacientes que habían sido tratados con medicación, con inmunosupresión, le midieron el grosor de la pared de la vena femoral y antes del tratamiento y 6 meses posteriores del tratamiento. Y se dieron cuenta que no cambió lo que era el engrosamiento. En cuanto a las limitaciones del estudio, básicamente, como sabemos, entre una de esas es que la ecografía es una modalidad dependiente del operador, y a pesar de que en esto se hizo lo de la coordinación o lo de la correlación e interobservador, sabemos que en la vida diaria depende mucho de la persona que haga la ecografía. Aparte de eso, no se hizo la comparación por ahí con algunas otras enfermedades que están como diagnóstico diferencial del Behçet, que es la uveitis, la estomatitis aftosa, el eritema nodoso idiopático, algunas enfermedades intestinales. Como positivo es que pues, la ecografía es un método de fácil acceso, no es un método costoso,
es un método que se puede aplicar también rápidamente. Y bueno, como conclusión, lo que nos dice es que el aumento del grosor de la vena femoral común, de la pared posterior, con ecografía es una enfermedad distintiva, como vimos, se observaba más en la enfermedad de Behçet que en otras enfermedades inflamatorias o vasculares, en este caso con la espondilitis, vasculitis sistémica, insuficiencia venosa o TBP. El estudio sugiere básicamente una sensibilidad superior, una sensibilidad y una especificidad superior al 80% cuando tiene un valor de 0.5 milímetros. Y en cuanto a la probabilidad de grupo, pues se vio que tener valores superiores a 0.75 milímetros parece indicar una probabilidad muy alta. Lo que me pareció más importante del artículo es el hecho de que hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad debe ser, y más si tenemos una ayuda o una herramienta diagnóstica que no me parece tan complicada de acceder, nos ayudaría en este caso a detectar esas enfermedades vasculares que son graves y que si es, por ejemplo, si se presentan como trombos o se presentan, bueno, como afección orgánica grave, se necesita urgentemente un tratamiento inmunosupresor. Entonces, por ende, aportaríamos que se hiciera un diagnóstico precoz. Y gracias. Bueno, Mile, muy interesante, la verdad que yo desconocía absolutamente esto. Muy bien presentado, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algún aporte. Hola, Diego. Marina habla. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en general muy bien presentados los tres artículos. Mile, muy lindo el artículo y muy interesante. Quería preguntarte, porque no sé si lo especificó en la tabla 1, ¿cuántos pacientes a los que le hicieron el Doppler de vena femoral tenían solamente compromiso mucoso por Behçet, digamos, más allá de que sabemos que es una enfermedad sistémica, pero que no tenían manifestaciones importantes? Ahí vos detallaste los que tenían manifestaciones importantes y qué tratamientos se hicieron de esa corte, de esos 152 pacientes. Pero sería interesante saber si los pacientes que tienen o que debutan solamente con aftas orales y genitales, que son una cantidad importante de pacientes. A nosotros nos llegan más que nada esos pacientes y los derivados por oftalmología que puedan tener compromiso ocular, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes de los que tienen solo compromiso mucoso, por ejemplo, tienen ese engrosamiento venoso? Porque eso nos daría una pauta de un potencial compromiso de órgano más profundo, interno, digamos. Claro. No dice propiamente cuántos, no dice tantos pacientes tenían solo compromiso cutáneo, no, nada más me diferenciaban lo que eran los que tenían afección orgánica grave. Ah, ok, bueno, gracias. Muy Okay, lindo. gracias. Gracias, Mari. No sé si hay algún otro comentario. Si no, Juan, ¿estás por acá? Juan Quinteros. Diego, estoy. ¿Cómo estás, Juancito? Todo bien, un gusto saludarlos. Hola, Juancito. Hola, Mari, buen día. ¿Para qué quiero verlos y quiero que me vean? No soy muy facha, pero bueno, ahí voy a encontrarlos. Sí, Diego, gracias por darme la voz. La idea es darles un aviso parroquial el próximo día lunes desde la Sociedad de Reumatología del Sur, quienes tenemos el gusto de conformarlos, ¿sí? Marcos Méndez, Seba Sabores, también Qué valores, Dios mío. Camillas, vamos a tener una actividad científica que va a ser muy linda, va a ser a las 19:30 horas, ¿sí? El título de la disertación va a ser el estudio de los estados de hiperferritimia, y la cual es una entidad que nos toca muy frecuentemente, ¿sí?
analizar, estudiar qué razones pudieran haber elevado la ferritina, ¿sí? Dícese las infecciones, los estados proinflamatorios como otras entidades, las enfermedades malignas dentro de los diagnósticos diferenciales, las patologías hepáticas y otras entidades. Entonces tener un momento para poder analizarla, la verdad que será súper provechoso. En esta oportunidad el doctor Paniego va de La Pampa, el padre de Federico, Raúl, va a ser el presentador y la verdad que, bueno, nos parece una propuesta muy interesante y no queríamos dejar pasar la oportunidad para hacerles el comentario, así que los esperamos a todos. Ahí Diego le pasé el flyer y se los ha compartido hace un ratito, así que ahí está la clave de acceso, todo simple para que puedan conectarse. Bueno, gracias Juan por tu invitación, interesante. Bueno, Juan, gracias, opino lo mismo que Mari. Nada, y aprovechar ya que tuviste la iniciativa de mandarlo para compartirlo, que aprovechar este momento o el grupo para hacer la difusión de eventos relacionados donde los que organicen sean residentes o médicos de planta, para difundir las actividades que vamos haciendo a la gente que salió o que está en el HOSPI, ¿no? Así que no sé si hay algún otro comentario, si no ya vamos dando por terminado. Bueno, felicitaciones a los chicos por los 3 artículos y si no hay nada más, ya vamos cerrando. Así que buen finde y nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias, Diego. Saludos, hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Mari.